Para nadie es un secreto que las camisetas de fútbol están de moda. Cada día es más común ver a personas que se interesan en ellas y que comienzan a coleccionarlas. Algunos lo hacen para apoyar a sus equipos favoritos, para ir al estadio, jugar al fútbol, hacer deporte e incluso lucirlas en la calle. Sea cual sea tu motivo para coleccionar camisetas, entras en un hobby muy bonito. Ahora bien, si leíste el título o viste la miniatura, amigo mío, te adelanto que esto no es clickbait. Hoy quiero compartir contigo uno de los momentos más difíciles que he tenido que vivir en el mundo del coleccionismo. Una situación en la que tuve que poner las prioridades en claro y vender parte de mi colección, algunas de las camisetas más importantes que tenía en la colección para ese momento, sin saber a ciencia cierta si las podría recuperar más adelante. Te compartiré cuáles fueron esas piezas y si las he podido o no recuperar. Pero para ponerte en contexto es importante ir al principio, comentarte cómo comencé en esto del coleccionismo, cómo fue evolucionando año a año y en qué momento fue que tuve que decidir el vender parte de mi colección para solventar una situación difícil. Si tienes un tiempo en el canal sabrás que mi primera camiseta fue esta, la Selección Española de Fútbol Visitante de 1998. Los que tienen buen ojo se darán cuenta que aquí algo falla, ¿cierto? Si se dieron cuenta, esta es una camiseta pirata. La primera camiseta que entró en mi colección, quizás una de las más importantes. Esta camiseta me la regaló mi padre en un rastro, precisamente en Tenerife, en el año 98. Así que a pesar de que es una copia, la conservo con muchísimo cariño. En el verano siguiente, mi padre me obsequió una camiseta que también marcaría parte de lo que es mi colección. La camiseta centenario del Fútbol Club Barcelona. Y si la ves bien, te darás cuenta que también es pirata. Un par de años más tarde, viviendo en Venezuela, comenzó lo que es el boom de la vinotinto, de la selección nacional de mi país. En aquel entonces el fútbol no era un deporte masivo en el país, pero cada día éramos más los que nos sumábamos a la pasión. Se hizo común comenzar a ver que la gente utilizaba camisetas de la selección nacional y tuve la suerte de comenzar a comprar algunas camisetas del equipo nacional. No muchas, quizás una o dos por año, como mucho. También cuando venía en verano a España compraba una o dos camisetas del Fútbol Club Barcelona. Así fueron pasando los años cuando me di cuenta que en el 2010 ya tenía un núcleo de camisetas bastante interesantes y cuando España gana el Mundial tuve la oportunidad de comprarme una camiseta edición especial que tenía el match detail de la final ganada por España a Holanda. Esa es una de las camisetas que le tengo especial cariño. A partir de allí comencé, digamos, a coleccionar un poco más en serio. Además de ir a los mercadillos, comencé a buscar en páginas de compra-venta, comencé a meterme en foros para poder investigar un poquito más sobre el tema e ir aprendiendo un poco más. Esa fue una época complicada porque comenzaron a aparecer las famosas réplicas AAA que eran muy parecidas ya en aquel entonces a las camisetas originales. Antes tú podías notar una camiseta falsificación de una original con bastante facilidad, pero alrededor del 2010 al 2015, 2014, la verdad es que había mucho desconocimiento sobre el tema y te solían colar camisetas copias como originales. Muchos me preguntan, Alex, ¿cómo lo sabes? La verdad es que he comprado tantas camisetas que he cometido errores y de ellos he ido aprendiendo. Pasaron los años y cuando me di cuenta, alrededor del 2015 ya tenía alrededor de unas 200 camisetas en mi colección. Habían camisetas copias dentro de ellas y yo en aquel entonces las contaba como parte de la colección. Sin embargo, me di cuenta de que habían muchas diferencias entre coleccionar camisetas originales y camisetas copias. Eso es un debate aparte. Pero, ¿por qué te lo cuento? Porque decidí en aquel momento comenzar a vender mis camisetas copias, diciendo que eran copias, a través de una página que era bastante famosa en Venezuela. Las vendía como tal a precios muy accesibles. ¿Para qué? Para poder tener nuevo capital y comprar nuevas camisetas. Sé que hay coleccionistas que dicen yo no vendo ninguna, pero en este caso yo no me sentía a gusto teniendo estas camisetas y decidí venderlas para poder adquirir nuevas piezas. Con la experiencia de ir comprando camisetas ya podía afinar el ojo para determinar cuáles camisetas eran originales y cuáles eran copias. Muchas personas cuando las colocan a la venta no tienen la menor idea y a veces colocan camisetas originales a buenos precios, a veces camisetas copia a precios de originales
y se hace un poquito complicado, sobre todo si estás comenzando. Como coleccionista las cosas marchaban bastante bien, era divertido, apasionante conseguir nuevas piezas, vender otras. También además comencé a vender algunas que ya no me interesaba tener en la colección para comprar otras que sí me parecían más interesantes. Sin embargo, la situación económica en Venezuela a partir del 2013 comenzó a deteriorarse rápidamente y fue así como mucha gente comenzó a emigrar. Cada día vivir en Venezuela se hacía bastante más complicado y el momento más difícil fue cuando la empresa en la que trabajaba cerró. Por lo tanto, me quedé sin ingresos. Mi esposa para aquel momento tampoco estaba trabajando, por lo que nos quedamos bastante apretados. Tomamos juntos la decisión de emigrar a España. Pero emigrar no es solo tomar la decisión. Implica un costo económico bastante potente. No tenía mayores ahorros y los que tenía estaban en la moneda local. Y en ese momento me doy cuenta que había que poner prioridades y primero estaba mi familia. Fue entonces cuando tomé la decisión de vender parte de mi colección. Con el perfil de vendedor que ya había utilizado para vender algunas de las camisetas réplicas que te comenté anteriormente, comencé a publicar estas camisetas de mi colección privada, digamos. Durante unos 6 meses aproximadamente vendí unas 30-40 camisetas, pero ese dinero estaba en la moneda local. Servía para cubrir los gastos de ese tiempo que estábamos en Venezuela, pero quizás no suficiente para poder emigrar. Entonces me planteé la opción de vender a un mercado más amplio en eBay para poder tener un mercado global. Allí, para entrar, tuve que comenzar con camisetas más potentes, camisetas, me acuerdo, Portugal 98, que le tenía muchísimo cariño, algunas camisetas de clubes venezolanos, algunas camisetas de clubes internacionales, selección, etc. Allí fue difícil, me pasó de todo. Traté de dar lo mejor como coleccionista, camisetas originales, por supuesto, para el mercado global. No podíamos arriesgarnos a que me bloquearan la cuenta por vender alguna camiseta réplica y por lo tanto allí comenzó a fluir un poquito más todo lo que era la venta de la colección. Al final, durante el año y poco que estuvimos planificando, logré vender alrededor de 100 camisetas, algunas en mercado local y algunas en el mercado internacional. Así pude completar para poder comprar los pasajes y un pequeño colchón para comenzar una nueva vida en España. Algunas de las camisetas que vendí en ese periodo nunca sabía si las podría volver a recuperar. Con el tiempo y los años de coleccionista me he dado cuenta de que a veces dejar ir es difícil para un coleccionista, pero es muy importante practicar un poco el desapego y saber que si lo das, lo puedes llegar a recuperar. Y si tienes paciencia, las piezas vuelven a aparecer, quizás no exactamente la misma, pero alguna similar. Estando en España, los gastos se incrementaron bastante, por lo que había que de todas vender parte de mi colección que me había traído. Vendí algunas piezas, no muchas durante esos meses, pero sí piecitas bastante importantes. Te estarás preguntando, ¿qué camisetas vendiste, Alex? ¿Cuáles fueron las mejores de esas que tuviste que deshacerte para poder hacer tu proyecto? No fue fácil elegir este top porque hubo muchas camisetas, pero lo dividiremos en dos partes. Un top 10 de las camisetas que vendí antes de emigrar y un top 10 de las camisetas que me traje para tener en mi colección pero que me vi obligado a vender. Algunas no sé si las recuperaré en algún momento, pero hay otras que sí y te comentaré cuáles son. Vamos con el top 10 de las camisetas que tuve que vender antes. En el lugar número 10, la camiseta del New York Metro Stars. Es una versión básica con el número de Giovanni Savarese, ídolo venezolano. Número 9, la camiseta del Toluca local de 1995. Marca atlética, una de mis favoritas. Saprissa de Costa Rica. Una belleza, también de la marca atlética. Monterrey, 2003 creo, también atlética y nueva con etiquetas. En sexto lugar, una camiseta edición especial del Deportivo Táchira venezolano, estaba nueva con etiquetas. Esa no la he podido recuperar. La camiseta del Ajax de 1995, una belleza, no la he recuperado de momento. Barcelona 2006 con el dorsal original de época de Lionel Messi. Estaba un poquito desgastado, pero me dolió bastante dejarla ir. Esa sí la he recuperado. Tercer lugar, River de 1998, nueva con etiquetas. Me dolió mucho dejarla ir. Por suerte, ya la tenemos en la colección de vuelta. En segundo lugar, una de las que más me arrepiento probablemente, vendí la camiseta Centenario. La segunda camiseta que tuve era una copia, la vendí, me equivoqué
Esa probablemente no la recupere nunca, pero esa es una de las que más me dolió. Y la que más me dolió dejar ir estando todavía en Venezuela fue la camiseta de Memo Ochoa, la camiseta Caballero Águila. Esa camiseta me pagaron una buena lana, debo decirlo, pero la dejé ir y me arrepentí mucho. Uno de mis objetivos como coleccionista hoy en día, además de seguir con mis colecciones principales, es recuperar esas camisetas que tuve que vender en ese momento. Algunas las conseguiré, otras no, pero más allá de eso lo importante es disfrutar de la búsqueda, de ir investigando hasta que algún día aparezcan o no, pero disfrutar del camino. Y el top 10 de las mejores camisetas que tuve que dejar ir ya una vez había emigrado es el siguiente. 10º lugar, la camiseta Inter de Ronaldo 98. Estaba en condiciones regulares, pero me dolió dejarla ir. No la he recuperado. Camiseta visitante del Celtic de 1991, no la he recuperado. Del Arsenal menciono esta del 94, es quizás la que más me gustaba, pero tuve que vender casi toda la colección del Arsenal. Algunas las he recuperado, otras no. Esta no. Local de Nigeria de 1994, esa sigo sin recuperarla. 6º lugar, la camiseta de 1996 del Barcelona de Ronaldo Nazario, con el dorsal sublimado. Era una talla XS, por eso no la pongo más arriba. Esa sí la he recuperado. 5ª posición, Flamengo Adidas de los 80s con el dorsal de Bebeto. Esa dudo que la vuelva a recuperar por los precios que están. 4º, Argentina, la camiseta baneada. Esta camiseta tiene mucha historia. Esa camiseta aparece de vez en cuando a precios bastante altos, así que hasta que no aparezca al precio correcto no la recuperaré, pero estoy seguro que aparecerá. 3er lugar, la camiseta neón del Dortmund. Tuve que vender varias neón que me había costado bastante conseguirlas. Esta, por suerte, sí la conseguí y he conseguido algunas más. En 2º lugar, la camiseta de River del 2000, también nueva con etiquetas. Esta pensé que nunca tendría que venderla, pero la vendí a buen precio y estuve contento en ese momento. Esa no la he recuperado. Y en primer lugar, la camiseta más interesante que tuve que dejar ir fue una camiseta probablemente preparada para jugador de la Champions de Real Madrid del año 2002 de Cambiaso. Una camiseta espectacular, no la he recuperado con dorsal, pero sí que la he recuperado inclusive en manga larga y player issue. Y así fue como tuve que vender parte de mis camisetas de mi colección para poder solventar una situación difícil. No es o no ha sido un video sencillo de compartir contigo porque es una cuestión muy personal y un momento que considero fue complicado, pero que tuvo una resolución espectacular. Y miren, tenemos mucho que celebrar y seguiremos adelante. Te agradezco porque estés aquí. Si llegaste hasta este momento, agradecería muchísimo, por supuesto, tu like, que estés suscrito y que me dejes un baloncito en el comentario. Así yo sabré que llegaste hasta el final. De corazón, muchísimas gracias. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte.